hoy el ministro de Educación, Nicolás Trota, se reunió con el sindicato de docentes privados, el SADOP, y con las 4 cámaras que agrupan a los colegios privados y religiosos de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, lógicamente no se va a avanzar en esa instancia en la vuelta ni en la presencialidad que sostiene la ciudad pese a los fallos judiciales, ni en la virtualidad total como ordena el decreto firmado por el presidente en el área metropolitana. Ahora, ¿qué se recogió en esa reunión? Lo que piden los docentes es que los colegios privados que decidan acatar. Los colegios, el primero que dicen básicamente es: yo tengo que atender lo que me dice la jurisdicción. En eso no hay cuestionamientos del Ministerio de Educación. Lo entienden lógico. Digamos, la educación sabemos que es responsabilidad de cada provincia. Si la ciudad dice abran las escuelas tienen que abrir. Digamos, no hay reclamos desde ahí. ¿Cuál es el reclamo que se les hace a las escuelas? Bueno, si hay docentes que deciden ir a la virtualidad, no responder a la presencialidad porque desean cuidarse, que no reciban sanciones. Claro, ¿sí? Porque ese es todo un tema en las escuelas privadas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y el otro también que se le reclama a las escuelas es, y esto está pasando, efectivamente está pasando, hay muchas familias que deciden no enviar a sus hijos e hijas al colegio, independientemente de que esté la presencialidad instalada en la ciudad. ¿Qué está pasando con esos chicos y chicas? Bueno, lógicamente reciben la falta. Y pueden perder la vacante, pero hay un fallo de la justicia, recordemos, que ordena a la ciudad de Buenos Aires a que eso no siga ocurriendo, que no computen la falta para aquellos estudiantes cuyas familias decidieron que no tienen que ir a la escuela porque lo consideran un riesgo en este momento, y tampoco pueden perder la vacante. Esto las familias tienen que saberlo porque hay un fallo que los ampara. Exacto, pero bueno, están las familias insertas en un tironeo. Claramente, todo parece indicar que el esquema de presencialidad que hoy rige en la ciudad, por lo que vos decías, Félix, por el desconocimiento del fallo del juez federal Esteban Furnari, va a seguir las 2 semanas por las cuales rige el decreto. ¿Y por qué digo esto? Y acá vamos al tercer tema. Estuve hablando con gente del gobierno tratando de averiguar por qué el gobierno todavía no ha hecho la presentación ante la Corte con sus argumentos. Me lo vas a contar enseguida. Vamos a cerrar este tema escuchando las cámaras. Y enseguida me contás por qué el gobierno todavía no hace la presentación. Esto decían las cámaras después de reunirse con el ministro de Educación, Nicolás Trota. Aquellos colegios que optaran por no respetar el DNU, el ministro nos ha dicho que por respetar el DNU va a brindar su apoyo, sin perjuicio de lo cual nosotros reiteramos nuestra interpretación respecto de que los colegios somos administrados de las jurisdicciones y como tales no debemos reportarnos a la autoridad inmediata y a lo que resuelva la autoridad inmediata, que es la Dirección General de Escuelas de la Ciudad de Buenos Aires para el caso de la ciudad. No, nosotros no vinimos con una propuesta, respondimos a un llamado del ministro. A ver, hay que ser justo y contar que con el ministro, desde que inició la pandemia, venimos teniendo encuentros frecuentes, periódicos, donde él escucha las necesidades de las escuelas y nosotros también escuchamos las necesidades que nos plantea el gobierno nacional. Si hay algo que ha demostrado la pandemia es que se presenta con escenarios que son muy dinámicos, muy inestables, complejos y altamente demandantes, y eso exige un nivel de diálogo fluido, que es el que tratamos de mantener siempre con el ministro y que siempre ha sido así tanto con él como con su equipo. Una muy buena reunión con el ministro de Educación, donde en realidad hay una preocupación y creo que es responsabilidad de toda la sociedad tener serenidad. Esto es muy importante, serenidad y seriedad. En este pedido que hacemos de tener serenidad y seriedad, queremos decir que los colegios privados no fuimos presionados, no somos presionados. Al contrario, estamos trabajando muy bien desde el año pasado con el Ministerio de Educación y también expusimos la necesidad y las problemáticas que tienen las escuelas de gestión privada. Pero creemos que la escuela es un lugar seguro. Ahora, que hay un momento, y es un momento complicado de la pandemia, por supuesto que sí. Creemos que como sociedad todos tenemos que trabajar en conjunto para solucionar este tema. Bueno, ¿qué más quisiéramos, no? Serenidad y seriedad es lo que necesitamos en este momento, Nicolás, para pensar en los niños, para pensar en los jubilados, para pensar en todos estos problemas que tenemos con estos números acuciantes. Sí, antes de pasar al capítulo judicial, quiero agregar algo sobre esto de las escuelas privadas, porque una de las cosas que les pedían, decíamos, que no reciban sanciones, porque algo que pasa en las escuelas privadas, y las personas que envían a sus hijos e hijas a las escuelas privadas lo saben, es que cuando hay paro, las escuelas privadas tienen clases. ¿Por qué? Porque los docentes y las docentes que trabajan en escuelas privadas, si paran,
los echan. Exactamente. Digo porque escuchábamos acá la voz de las cámaras que representan a los colegios privados y eso pasa. Y eso pasa y pasó hace muy poco, pasó en la ORT hace muy poquito. Pasando ahora sí al capítulo judicial, por eso decía que teníamos muchos temas para tratar hoy. Sí. La Procuración espera mañana recibir el informe del Ministerio de Salud con todos los datos que le van a presentar a la Corte Suprema para decir estas son las razones por las cuales nosotros creemos que la estrategia sanitaria nos lleva a rescindir o a prescindir de la presencialidad escolar por 2 semanas. Ese informe va a estar mañana, el día lunes, el último día que tiene la Procuración para presentar sus argumentos ante la Corte Suprema, se van a presentar. A partir de ahí la Corte Suprema tiene otra vez 5 días hábiles para expedirse. Por lo cual, lo que especulan en el gobierno es que muy probablemente la Corte ni siquiera llegue a expedirse porque va a quedar abstracta su definición, porque recordemos que la suspensión de la presencialidad escolar rige hasta el viernes de la semana que viene. ¿Sí? Ahora, ahí uno puede observar cierta flexibilidad, digamos, en el gobierno nacional, y está bien que así sea, que ya está analizando cómo volver con ¿cómo se llama? Burbuja selectiva o, bueno, no sé. Presencialidad administrada. Presencialidad administrada. Y está bien que así sea. Ahora hay que ver qué pasa con la ciudad, que parece estar muy cerrada en esto de que tienen que ser presenciales las clases sí o sí, pero lo que preocupa es que hay que ser flexibles, porque es probable que cuando termine la fecha caduque todavía se necesite algunos días más, digo, a juzgar por los números que estamos viendo y por lo que está pasando en los hospitales de niños, ¿no? Sí, hay que ver si el Ministerio de Educación de la Nación llega a alguna definición en esta presencialidad administrada y lleva alguna propuesta al Consejo Federal de Educación y que surja de ahí una definición de cómo tiene que ser la presencialidad. Después quedará de nuevo otra vez en manos de la Ciudad de Buenos Aires decidir si acata o no acata esta presencialidad administrada o si sostiene, pese a la cantidad de casos récord que sigue registrando por día, la presencialidad tal cual la viene sosteniendo hasta ahora. Gracias, Nicolás. Volveremos seguramente sobre este tema.